Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien, doctora? Todo bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, también. Saliendo del Noguchi ahorita. Cansado, pero todo bien. Doctorita, un momentito. Ahorita la pongo como anfitriona para que pueda proyectar su presentación. Perfecto, gracias. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están conectados ya. Muy bien, doctora. ¿Podría chequear si es que ya puede compartir pantalla? A ver, sí, me parece que ya está. Ahora vamos a ver ahí. Creo que ahí ya se ve, ¿no? ¿Sí pueden ver? Sí se llega a ver, doctora. Perfecto. Doctorita, yo la dejo ahorita, esta es la última presentación de todo el semestre para que cierre con broche de oro. Perfecto, doctora, muchas gracias. Yo espero que se conecten algunos, que den las 3 en punto para empezar. Sí, perfecto. Le mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Listo, gracias, doctora, nos vemos. Hasta luego.
Chicos, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Voy a descubrir cómo silenciar estas notificaciones porque si no nos va a estar interrumpiendo toda la exposición cada vez que entre o salga alguien. Voy a ver cómo desconectar y empezamos. A ver, no sé cómo pausarlo, pero bueno, voy a poner silencio en mi computadora para que no esté interrumpiendo y me escriben si es que quieren interrumpir o algo la exposición porque no hayan entendido nada. A ver, porque esas notificaciones nos están interrumpiendo la exposición. Ese sonidito, ¿ustedes lo pueden escuchar o es solo mi computadora? Buenas tardes, doctora. No, yo no escucho nada. Parece que solo es su computadora. Parece que solo es su computadora, doctora. Ah, ya, debe ser porque estoy como anfitriona, hace sonidito cada vez que entra alguien. Ya, no hay problema, entonces voy compartiendo pantalla que ya estoy compartiendo y vamos iniciando. Ya son las 3:06 para iniciar ya con la última teoría. A ver. Listo. ¿Ahí me escuchan bien? Fuerte y claro, doctora. Perfecto. A ver, entonces, bueno, el tema que nos toca hoy día es un tema bastante largo en realidad. Nos ha tocado la segunda parte de lo que viene a ser psiquiatría de enlace o psicosomática, que viene a ser la sexualidad humana y disfunciones sexuales y trastornos parafílicos. Esta parte de la teoría ha cambiado un poquito, ya que el año pasado solíamos hablar también de disforia de género. Para esa teoría se ha cambiado el sílabo, pero igual voy a tocar algunos puntos muy, muy pequeñitos que creo que es importante que ustedes salgan sabiendo de la clase. Y se ha agregado esta parte teórica que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces son temas muy, muy largos que en realidad deberíamos dedicarle toda una clase a cada uno de ellos, pero vamos a tratar de hablar de los puntos principales para que tengan una idea clara de cada uno de ellos y después ya hablar si es que hay alguna pregunta. A ver, bueno, acá les traigo algunas imágenes, porque más que todo para que quede un poquito más gráficamente cómo ha sido la sexualidad y la importancia de la sexualidad en el ser humano, ¿no? Si se dan cuenta, en distintas culturas, distintos continentes, ya desde muchos, muchos, muchos años atrás, miles de años en realidad, hay expresiones de lo que es la sexualidad, distintas partes de la sexualidad y cómo vivía el hombre el tema de la sexualidad. Estas expresiones en el arte, por ejemplo, no solo en el arte, sino también en la literatura, por ejemplo, lo vemos de mucho tiempo atrás. Entonces, es importante recalcar para que vean cómo es, si bien también en nuestra cultura, en otros continentes también había diferentes formas de expresar la importancia de cómo era la sexualidad en la vida diaria del ser humano. Ahora, hay que dividir la exposición en algunos puntos claros. Primero, hablar qué es la sexualidad y sabiendo ya de qué es hablar de sexualidad, qué implica la sexualidad, recién ahí vamos a poder hablar ya de alteraciones. Si no sabemos, si no nos queda claro qué es lo normal, no vamos a poder hablar de las alteraciones o ya de los trastornos, tal cual. Entonces, el sexo viene a ser más que un acto solo físico, es mucho más de lo que expresan sensaciones físicas en realidad. Ahora, este va a simbolizar o reflejar intimidad, afecto, amor, interdependencia, y es una relación sostenida en un intercambio sostenido entre las dos personas que estén vivenciándola y la persona también sola. Ahora, la conducta sexual viene a ser diversa y está determinada por diversos factores que van a jugar un rol importante en su expresión.
hay un rol determinante, lo que es la interrelación personal, donde van a jugar un rol decisivo la personalidad previa de la persona, la biología de la persona y la vida anímica individual de cada uno. Después, esto va a estar influenciado también por las circunstancias de la vida en que se encuentra la persona, ya sea experiencias previas a lo largo del ciclo vital y también el momento actual en que se encuentra la persona. Y también va a estar definida por la cultura de la persona, la religión, los mensajes parentales y la ideología de cada uno, ¿no? No va a ser lo mismo la expresión de la sexualidad acá en Perú que en Estados Unidos, en el Medio Oriente. Entonces cambia mucho y viene a ser muy influida por la cultura y la religión, las creencias de cada uno. Y esto va a determinar la manera en que se exprese y la manera que, si es que se va a expresar como una sexualidad saludable o ya una sexualidad patológica. Ahora, esta va a implicar todos aquellos pensamientos, sentimientos y conductas relacionadas a la misma vida. Y todo lo que pueda relacionarse a la vida sexual en un sentido bastante amplio, ¿no? Es un universo bastante complejo y van a intervenir factores tanto biológicos, psicológicos y sociales. Entonces hay que tener en cuenta que este es un aspecto central del ser humano y va a estar presente y va a tener un rol importante a lo largo de toda su vida. No es que solo sea importante, por ejemplo, en la etapa de adolescencia o en la etapa adulta. Hay que tener en cuenta la sexualidad del ser humano desde pequeño hasta que fallece. Ahora, abarca el sexo, la identidad de género, los papeles de género, el erotismo, placer, intimidad y también la reproducción y la orientación sexual. Esta se va a vivenciar y se va a expresar a través de diferentes maneras, ¿no? A través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, también los valores, conductas o prácticas, y los papeles y relaciones interpersonales. Entonces la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones que hemos visto, pero no necesariamente todas ellas se vivencian o se expresan siempre en cada persona. Hay que acordarnos que esto es algo bastante individual, es un área bastante individual que cambia de persona a persona, no podemos generalizarla, y que siempre va a ser importante abordar y estudiarla. Entonces la conducta sexual humana va a estar relacionada con la gratificación, recreación y o la reproducción, que consideran los procesos de índole sexual de una persona hacia otra, sin desmedro ni perjuicio de las personas que estén involucradas. Acuérdanos que eso es importante cuando estamos hablando de una sexualidad normal, que implica que no está perjudicando y no implica ningún daño en cualquiera de las personas que están implicadas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de una sexualidad anormal, puede definirse como aquella que es nociva a sí mismo o a los demás, viene a ser restrictiva, por lo general no viene a ser dirigida hacia la pareja y está inapropiadamente asociada con síntomas negativos para la persona o terceros, como culpa, ansiedad y eventualmente puede llegar a ser problemas legales. Ahora, entonces, ¿cuáles son las características principales de lo que es una conducta sexual anormal? Resulta destructiva o perjudicial para el sujeto y para los que están involucrados en ella. Por lo general no se orienta hacia otro en un sentido estricto. Esto excluye por lo general la estimulación de los órganos genitales propios y de la pareja, y se va a asociar de manera inapropiada sentimientos de culpa o ansiedad, ¿no? Esta puede llegar a presentar una naturaleza repetitiva de tipo compulsivo. Entonces hay que tener en cuenta cómo son las fases de la sexualidad humana. Entonces ya han habido diferentes investigadores que nos han hecho una propuesta de cómo serían las fases de la sexualidad. Entonces, está compuesta la sexualidad humana normal por una fase de deseo, seguida una fase de excitación, meseta, orgasmo y resolución, y también se ha descrito un periodo refractario. Ahora, esta es más o menos como es la respuesta fisiológica, pero que acordarnos que hay una respuesta fisiológica sexual masculina y una femenina. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? En el hombre hay una fase de excitación, meseta, orgasmo, resolución, y hay un periodo refractario absoluto. Este varía de persona a persona, no en todos la duración es la misma. Y a la vez la respuesta sexual femenina está compuesta por la excitación, un periodo de meseta, está el periodo del orgasmo, donde hay una posibilidad de múltiples orgasmos, y resolución. Y por lo general no va a estar compuesta de un periodo refractario.
Acuérdense que esto es básicamente lo descrito, pero varía de persona en persona. Si conocemos cada una de estas etapas de la respuesta sexual femenina o masculina, vamos a poder entender cuando hayan alteraciones en cada una de esas etapas, ¿no? No siempre va a estar alterada la respuesta sexual en diferentes etapas. A veces puede ser en una o dos etapas, o a veces solo en una. Entonces, cuando hablemos de sexualidad, hay que recordar que tenemos que abarcar no solo el tema de la anatomía, por ejemplo, o del impulso sexual, sino hay que tomarlo como una totalidad, como ya lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Hablar de sexualidad es también hablar de orientación, hablar de identidad, hablar de anatomía, esas tres cosas, y también hablar de cómo es la conducta hacia los demás, cómo son los impulsos hacia los demás, y el contexto de la sociedad que se encuentra la persona, además del afecto, si es que hay afecto o no, y las emociones que pueda sentir la persona. Entonces podemos dividirlo también en dimensiones. Dimensión biológica, psicológica, social y ética. Cuando hablamos de dimensión psicológica, podemos dividirlo en dos. Está la dimensión intelectual, donde hay que tener en cuenta el desarrollo cerebral. Este desarrollo cerebral posibilita el que el ser humano tenga capacidades y potencialidades a nivel de pensamiento y conocimiento, y esto es lo que convierte lo sexual desde un instinto a un impulso, ¿no? Entonces, la parte intelectual es la que nos va a permitir ejercer algún tipo de restricción hacia el impulso y poder frenarlo muchas veces. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con un paciente que tenga alguna discapacidad mental? Es que este impulso no va a ser muchas veces censurado, y entonces el paciente va a tener algunas conductas, por ejemplo, inadecuadas, como masturbación en público, etcétera, ¿no? Y la otra dimensión sería la afectiva. Es la capacidad humana de establecer relaciones de distinto grado de intensidad e intimidad con otros seres de su misma especie, con los cuales se relaciona de una manera que involucra sentimientos y sensaciones. Entonces, para continuar, hay que tener en cuenta ciertos conceptos básicos que muchas veces he visto que la población en general y también entre médicos, incluso se suele confundir estos conceptos, no se tiene muy claro, se cree que si la orientación es hacia un lado, tiene que ir de la mano con la identidad, entonces en realidad no, son cosas muy, muy diferentes que hay que tener en claro, ¿no? Que creo que es lo más básico que ustedes tienen que conocer como médicos generales. Cuando hablamos de género, el género viene a ser como el patrón de características pertenecientes tanto a la masculinidad como a la feminidad, y este por lo general se ha visto como binario. Ya vamos a ver después que no es lo único, ¿no? El rol de género es la manera en que los individuos expresan su estatus en la sociedad, identificación o reproducción por parte del individuo de ciertas conductas que vienen a ser consideradas, pero de una manera desde el punto de vista social, ¿no? Socialmente como prototípicas de hombres o de mujeres. Entonces acá juega un rol importante lo que es lo que la sociedad considera que debe ser visto, cómo debe ser visto un hombre y cómo debe ser visto una mujer, y con qué características y con qué actitudes. Cuando hablamos de identidad de género, es la experiencia individual, así como el reconocimiento del propio género. Entonces viene a ser el sentido interno de una persona que se identifica como niña o mujer, o como niño o como hombre, ¿no? A veces como una combinación de ambos, o incluso no identificarse con ninguno de los géneros, ya sea como hombre o como mujer. Entonces el género viene a ser diferente del sexo biológico y es una identidad construida socialmente. Por lo tanto, puede ser incompatible o no necesariamente va de la mano con los atributos sexuales biológicos. Entonces, en consecuencia, un individuo se puede considerar fuera de las normas socioculturales de género y puede ser definido como una variante de género, como es el caso de los pacientes, las personas transgénero. No hablamos de personas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablemos de transgénero, no es lo mismo que hablar de disforia de género. Y eso lo vamos a ver después, pero lo aclaro desde ahorita, ¿no? Hablar que una persona es transgénero, es una variante, no es hablar de una enfermedad. Y eso es importante, y eso también es pregunta de examen, chicos. Ahora, orientación y conducta. Cuando hablamos de la orientación, entonces acuérdense que no va a ser lo mismo la orientación que siente una persona que la identidad de género. Son cosas totalmente diferentes.
Entonces, la orientación condiciona la respuesta de una persona ante determinados estímulos sexuales y va a comprender aspectos como la elección del objeto sexual, las fantasías sexuales y la intensidad del deseo sexual. Entonces, viene a ser hacia quién se trasladan los deseos, las fantasías y los sentimientos, y también las conductas de la persona, según la identidad sexual del receptor. Tiene que ver con la identidad sexual del receptor, no de la persona. Entonces, teniendo claro esto, ya podemos hablar de qué es alguien cisgénero, no binario, qué es el género asignado al nacer y qué es ser transgénero. Cuando hablamos de una persona cisgénero, es alguien que describe a una persona cuya identidad de género se alinea en sentido tradicional con el sexo que se le asignó al nacer. Cuando hablamos de un género no binario, es un término que se utiliza por algunas personas cuya identidad de género no se identifica ni con niña ni mujer, ni con niño ni hombre. ¿Qué es el género asignado al nacer? Viene a ser la designación tradicional de una persona cuando nace, que el médico, el encargado lo identifica como mujer o como hombre, o a veces como intersexual cuando hay una anatomía genital ambigua, por ejemplo, y tiene que ver con los genitales externos y o los órganos reproductores internos, y con la biología. Cuando ya hablamos de una persona transgénero, es un término general que describe a las personas cuya identidad de género no se alinea en sentido tradicional con el género que se les asignó al nacer. Y también puede usarse para referirse a una persona cuya identidad de género es binaria, ¿no? Y no tradicionalmente asociada con la asignada al nacer. Entonces, ya teniendo claro todos estos conceptos, vamos a poder hablar de las alteraciones. Cuando hablamos de las alteraciones, tenemos que tener en cuenta ciertos obstáculos. Y es importante que ustedes lo recuerden. Esta área va a ser especialmente difícil de abordar. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con básicamente 3 obstáculos, que son la resistencia del paciente para hablar de la sexualidad, digamos, por el tema cultural, de crianza, de vergüenza, timidez, lo que sea. La resistencia que puede ser consciente o inconsciente del médico que va a entrevistar al paciente. Acuérdense que no todos los que van a abordar este tema van a ser psiquiatras, van a ser especialistas en el tema de sexualidad. Esto tiene que abordarlo cualquier especialista o cualquier médico general. Entonces, ya con nosotros como médicos vamos a cargar ya con ciertos, de repente, prejuicios, modos de crianza, etcétera. No todos vamos a ser iguales. Entonces, esto nos puede generar en algunos una cierta resistencia. Muchas veces no consciente, ¿no? Que es con la que uno tiene que trabajar para poder evaluar adecuadamente a su paciente. Y también otro obstáculo puede venir a ser si es que hay cierta inseguridad en la relación médico-paciente, falsa vergüenza, puede haber cierta a veces curiosidad malsana, ¿no? Un interés extramédico que de repente el paciente puede percibirlo tal cual o al revés, falsamente, sin que sea realidad, ¿no? Y obviamente también existen los casos en que ya estamos hablando de prácticas no adecuadas, que lamentablemente es algo que de todas maneras se tiene que mencionar porque existe, lo hemos visto todos en las noticias, etcétera, donde han habido casos donde el mismo médico se ha muchas veces aprovechado la confianza que tiene el paciente en él para tener una relación o ciertas conductas inadecuadas dentro de la relación médico-paciente. Entonces, todos estos obstáculos van a hacer que sea un poco más difícil abordar esta temática, pero no significa que igual no tengamos que darle la importancia adecuada y no tengamos que abordarla. A pesar de estos obstáculos, hay que aprender a abordarla y recordar siempre tener que evaluar esta área. No solo si hay alteraciones de nuestro paciente antes de la consulta, o que no tenga nada que ver con el motivo de consulta de nuestro paciente, sino también en general porque acuérdense que en muchas patologías no psiquiátricas se puede ver afectada la sexualidad y muchos de nuestros medicamentos que estamos recetando, también en cualquier especialidad de antihipertensivos, lo que sea, pueden afectar el tema de la sexualidad. Y si ustedes no la abordan, muchas veces cuando preguntan efectos secundarios, de repente por vergüenza no preguntan efectos secundarios a nivel sexual. ¿Y qué es lo que pasa? Que el paciente va a abandonar el tratamiento, porque no se siente a gusto con los efectos secundarios que les produce a nivel sexual. Entonces, siempre es importante que ustedes pregunten cómo está este aspecto, cómo está esta área en su paciente, sea la especialidad que tenga. Entonces, vamos a dividir esta parte de las alteraciones
en lo que son las disfunciones sexuales, tal cual, en los trastornos de la inclinación sexual o las parafilias, y una pequeña, breve diapositiva de lo que es disforia de género, porque es importante que lo tengan en claro. Cuando hablamos de disfunciones sexuales, hay que recordar que va a haber, acuérdense de las fases que hemos visto, entonces van a haber disfunciones sexuales en cada una de estas fases, por lo que ahí es importante identificar en qué fase se encuentra esta disfunción para poder tratarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes simplemente preguntan a su paciente de manera muy general si es que está alterada alguna de las partes de la sexualidad, pero no se quedan solo con, con ese mensaje, ¿no? Sí tengo problemas y no va más allá. Sí, entonces tiene que preguntar si es en la parte del deseo sexual, si es al momento de excitación, si es imposibilidad o un tema del orgasmo, o es después. Entonces siempre recuerden ahondar un poquito más allá. Entonces cuando hablen de alguna alteración en la parte del deseo sexual, van a encontrar básicamente 3 patologías principales: la aversión sexual, el deseo sexual hipoactivo y la erotomanía. Entonces, ¿qué es el deseo sexual hipoactivo? Cuando hablamos de deseo sexual hipoactivo, viene a ser la ausencia o disminución de las fantasías sexuales y del deseo de mantener una actividad sexual. Entonces, por lo general eso se va a dar más en mujeres, ¿no? En la vida adulta, y esto no significa que sea algo primario, no es que la paciente nazca con este deseo sexual hipoactivo, sino por lo general se da después de un periodo de actividad sexual normal, en que la paciente tenía un deseo sexual normal en ella, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de normal, estamos hablando de qué es normal para cada persona. No es lo mismo la actividad sexual o el deseo sexual de una persona determinada a otra. En cada uno es diferente. Así como el estado de ánimo es diferente en cada uno, la personalidad, el temperamento, igual pasa con esto. Entonces siempre hay que preguntar lo normal en ella o en él, ¿no? Cuando hablamos de un cambio en lo normal para cada uno. Ahora, muchas veces se puede describir como un mecanismo defensivo frente a temores inconscientes o inaceptables para el individuo, por religión, por mensajes parentales, por creencias de los padres, de enseñanzas o eventos traumáticos, lo que pueda haber pasado en la vida de cada persona. Entonces, no es infrecuente que el exceso de este deseo sexual en uno de los miembros de la pareja tenga que ver o refleje un incremento por parte del otro. Entonces hay que definir muy bien, ¿no? De repente no es que hay un deseo sexual en una baja deseo sexual en uno, sino es que se incrementa el deseo en la otra pareja, o de repente esto está reflejando problemas en la pareja, problemas maritales. Entonces hay que explorar un poquito más eso. Cuando hablamos de erotomanía, es el exceso del deseo libidinal o del impulso sexual. Hay predominio de cogniciones e imágenes mentales sembradas de contenidos sexuales independientes y desligadas de toda finalidad coital y reproductiva. Eso se da, por ejemplo, por lo general en individuos jóvenes. Si es en varones, se llama satiriasis, y en mujeres ninfomanía. Pero es importante diferenciar en pseudoerotomanía, o, por ejemplo, también diferenciarlos si estamos hablando de un delirio erotomaníaco, ¿no? De síntomas maníacos, tal cual, hay que diferenciarlo, ¿no? Está lo que es dentro de un episodio maníaco, que son cosas diferentes, hablar de erotomanía, donde lo único alterado es el exceso del deseo libidinal, ¿no? Y cuando hablamos de aversión sexual, es una manifestación extrema en forma de rechazo hacia todo lo relacionado con la práctica sexual. Y según el CIE-10, tiene que haber una duración mínima de 6 meses. Entonces la persona, ya sea mujer o hombre, nos va a manifestar asco y rechazo hacia algún aspecto particular de contacto genital o sexual. Y a veces, muchas veces, solo asco al pensar en la posibilidad de tener un acto sexual, no solo al momento de tratar de realizarlo, ¿no? Eso se suele relacionar con experiencias traumáticas en la niñez o en la adolescencia, y sobre todo en el desarrollo psicosexual, ¿no? Esto suele descubrirse, por ejemplo, a veces es algo inconsciente que la paciente no recuerda o el paciente no recuerda, y suele trabajarse, suele verse recién ya, por ejemplo, en la terapia, como el psicoanálisis.
Cuando hablamos de alteraciones de la fase de excitación, tenemos principalmente cuatro trastornos. Está la impotencia masculina, el trastorno de la excitación sexual en la mujer, la dispareunia y el vaginismo. Cuando hablamos de vaginismo, es la contracción involuntaria, que puede ser episódica o persistente, de la musculatura perineal, y esta se da en el tercio externo de la vagina, ante la introducción de diferentes objetos. En algunas mujeres esto se llega a dar ante solo la idea de penetración vaginal. Entonces, no solo al momento del acto, sino al pensar en el acto o solo imaginarlo, esto puede producir ya el espasmo muscular, ¿no? Esto puede ser desde leve hasta muy intenso. Por lo general se da más en mujeres jóvenes de nivel educativo alto y de grupos socioeconómicos elevados. Cuando hablamos de impotencia, es la dificultad o la imposibilidad de obtener una erección del pene. La estimulación sexual inadecuada, atendiendo a criterios de objeto, intensidad o duración de esta. La prevalencia se describe alrededor de un 20%, pero está por lo generalmente subdiagnosticado por a veces vergüenza, pudor, o porque el paciente a veces no lo menciona. Pero se describe que las cifras son bastante más altas que 20%. Y cuando hablamos de trastornos de la excitación, ya la prevalencia se da ya de hasta un 35%, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Al haber problemas en la excitación, hay ausencia de cambios fisiológicos durante la fase de excitación. Si tuviéramos que darle una explicación psicoanalítica, podríamos decir que existe una angustia ante el perjuicio derivado de la satisfacción completa de satisfacer sus tendencias sexuales. ¿Alguien está con el micrófono prendido, chicos? Silencien sus audios. A ver. Y cuando hablamos de dispareunia, esto implica lo que viene a ser el dolor durante la ejecución del coito. También se puede dar esta antes o después del coito. Esto es típico, por ejemplo, lo que antes se llamaba, bueno, se llama hasta ahora la histeria de conversión, ¿no? Hay una disminución en la sensación subjetiva de la excitación, tanto en la mujer como en el hombre, y se suele asociar con un descenso del deseo sexual. Hay que descartar otras cosas, como por ejemplo hipoestrogenemia. La dispareunia es bastante común en las pacientes ya posmenopáusicas, por problema simplemente de estrógeno, entonces eso se suele mejorar con cremas, por ejemplo. Hay que descartar vaginitis, infecciones o anomalías anatómicas. En la fase de orgasmo encontramos también otras alteraciones, por ejemplo. Podemos encontrar la anorgasmia femenina, la anorgasmia masculina y la eyaculación precoz. Cuando hablamos de eyaculación precoz, es una disfunción sexual en la que el varón llega a eyacular antes de lo deseado. A veces puede ser apenas iniciado el acto sexual, ya sea solo tocar la vagina, antes de la penetración también. Acá se tiene que tener en cuenta lo que se llama el tiempo de latencia intravaginal hasta la eyaculación. Se suele considerar en promedio de 3 a 6 minutos y se suele ya considerar una eyaculación precoz si esa se produce antes de un minuto. O sea, por definición, menos de un minuto. Ya digamos desde que se tuvo la penetración hasta que se logra la eyaculación. Y estamos hablando de una eyaculación precoz probable si este tiempo está entre un minuto y medio. Ahí es como, digamos, hay que hacer mayores estudios. Entonces, en este caso la eyaculación suele darse antes de lo deseado. Por lo general se puede describir como no solo minutos, sino también si es antes de lo deseado. Si el paciente le genera bastante ya ansiedad, angustia, ya sea a la persona o a la pareja, y causa deterioro de la pareja o deterioro del matrimonio o donde se encuentre el problema, ¿no? Ahí se colgó. Y cuando hablamos de la fase de resolución, acá tenemos dos trastornos más comunes, que es la disforia poscoital y la cefalea poscoital. Esto a veces también es subdiagnosticado o no identificado por los pacientes o las pacientes. ¿Qué es lo que pueden describir las pacientes? Digo las pacientes porque es lo más común, pero en realidad es en cualquiera de los dos sexos. Puede llegar a sentirse
diferentes sensaciones que a veces la paciente o el paciente no llegan a describir adecuadamente, ya sea sensación de disconfort, ansiedad, melancolía, molestias, pensamientos negativos después del acto sexual, que de todas maneras tenemos que estar hablando de un acto sexual consensuado, digamos, ¿no? Lógicamente, si es algo no consensuado, es totalmente normal que haya sentimientos después negativos, ¿no? Entonces estamos hablando en un contexto de un acto sexual consensuado. Asimismo, puede manifestar o desarrollar después de esto miedo a ser abandonado, y esto puede llegar desde pequeños minutos hasta horas. Hay ciertas causas probables o alteraciones, eventos traumáticos probables que se puedan llegar a relacionar con este tipo de pacientes. Antecedentes de abusos sexuales, alguna predisposición biológica, que estén pasando por algún malestar psicológico, o algo también ya hormonal. Y cuando hablamos de cefalea postcoital, esto se da también en la misma fase, pero suele relacionarse con un dolor bilateral, dolor de cabeza, dolor bilateral, a veces sordo, a veces no relacionado con otros síntomas, no hay náuseas, no vómitos a veces. Suele ser de gran intensidad y puede durar también desde 1 minuto hasta horas. Esto es bastante menos común, es más común que haya no es tan común como la otra alteración que les acabo de mencionar, pero también se describe, ¿no? Ahora ya vamos a hablar de lo que es la parafilias. Las parafilias es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces llega a tener problemas hasta ya legales, y es importante por eso conocerlas. Cuando hablamos de una parafilia, viene a ser el impulso recurrente. Hay que especificar bastante y tener en cuenta que es recurrente. No es lo mismo un solo impulso una vez en tu vida a algo persistente recurrente. Cuando hablamos de parafilias, estamos hablando de impulsos recurrentes, urgentes, y la necesidad de la persona de excitarse con fantasías o acciones que muchas veces van a involucrar objetos no humanos, como también pueden ser humanos. También puede involucrar sufrimiento, tanto de la persona como de la persona hacia la que dirigimos o dirige la persona el deseo sexual. Puede llegar a causar humillación a otros o a sí mismo. Y también puede implicar dirigirse hacia niños o personas que no se encuentren conscientes en ese momento, ¿no? Entonces, esta conducta, este impulso, este deseo, tiene que mantenerse por lo menos 6 meses, según el CIE-10. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto también puede englobar prácticas o deseos que se encuentren fuera de lo socialmente aceptado. Lo socialmente aceptado para el momento, para la cultura y para el tiempo determinado. Las prácticas sexuales no son las mismas de todas maneras ahora en el 2023 de lo que eran en el 1901, lo que eran en el 1800, algo que de repente en el 1900 se consideraba una desviación sexual, una parafilia, hoy en día no se considera. Entonces hay que tener en cuenta lo que es socialmente aceptado en el tiempo determinado. Y como les digo, a veces puede llegar a ocasiones a daños, daños a terceros, por lo que hay que tener en cuenta el tema también legal. Suele ser más común, si hablamos de prevalencia, en hombres. Entonces, acá, ¿cuáles tenemos? Hay muchísimas alteraciones, si entran a internet van a ver, ya le ponen nombre hasta cualquier cosa, pero en realidad esto existe. Cuando hablamos de la sexualidad, hay un sinfín de entidades, sinfín de orientaciones y sinfín de objetos a los que la persona puede llevar o puede anhelar en la parte de la sexualidad. Pero muchas veces cuando hablamos ya de una parafilia, estamos hablando de que el paciente no llega a la excitación si no es con el objeto deseado. Entonces, no es que la persona normalmente tenga facilidad para excitarse con cualquier, por ejemplo, si hablamos de un hombre, ¿no? Con una mujer en una práctica totalmente normal y de vez en cuando una práctica normal. No, por lo general es que la excitación solo se da en esa práctica, digamos, socialmente no aceptada. ¿Qué es lo que tenemos? Lo más grave, digamos, lo que más problemas legales también puede traer y daños a terceros, es si hablamos de pedofilia o de pederastia, ¿no? Entonces, hay que diferenciar lo que es la pedofilia de la pederastia. Cuando hablamos de pedofilia, hablamos solo de la atracción o el impulso que tiene la persona de manera recurrente y las fantasías que puede tener
Y el objeto de estos deseos es, por lo general, un niño menor de 13 años. Y el paciente es incapaz la persona es incapaz de excitarse si no es con esta persona, con este niño menor de 13 años por lo general, que por lo general son niños varones. Pero no es el caso, no es el único caso. Y si ya estamos hablando, cuando ya hablamos de pederastia, estamos hablando ya cuando ya se llega a un abuso sexual infantil. Entonces, no todos los pedófilos necesariamente llegan a ser pederastas, pero esto suele darse, ¿no? O puede darse. Entonces, lo que viene a ser penado definitivamente es cuando ya se llega al abuso sexual infantil, que es algo bastante grave, y las repercusiones también son bastante graves. Otras alteraciones que podemos describir, más comunes, llegan a ser el incesto, el exhibicionismo. La persona se excita solo al mostrar sus genitales a terceros y les excita ver la reacción de la otra persona. También podemos hablar del sadismo, la excitación de ver, de hacer, provocar, infligir dolor a los demás, o masoquismo a sí mismo. Voyeurismo, el paciente tiene excitación al ver a otros, por ejemplo, manteniendo relaciones sexuales, algunos muchas veces escondidos. Froteurismo, entre otros, ¿no? Lo más común es la zoofilia, necrofilia, agarofilia, tener relaciones en público. Hay otros que se llama, por ejemplo, hay uno que es bucaque, que es recibir, se excita de recibir eyaculación encima, por ejemplo, por lo general en la cara. Fetichismo, donde hay algún tipo de excitación con determinados objetos o con determinadas partes del cuerpo. Lo más común, por ejemplo, los pies. Gerontofilia, orofilia, coprofilia. Muchísimas alteraciones. Pero hay que tener en cuenta, sobre todo, las que llegan a ser ya un problema médico, un problema legal, y los que producen daños a terceros, ¿no? Cuando ya hablamos de un trastorno, la inclinación sexual, como les digo, por lo general va a haber un disfrute, digamos, excitación exclusivamente con este objeto desviado, como lo quieran llamar. Y cuando hablamos de disforia de género, recuerden que el DSM-5, que es el sistema de clasificación de trastornos mentales, en el DSM-5 ya se cambió, no sé, que previamente hace unos años se llamaba trastorno de identidad de género, se cambió por el trastorno, por la disforia de género. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un trastorno de identidad de género, esto asumía que las diferentes identidades de género eran etiquetadas como trastornos, por lo que esto podía ser percibido de una manera estigmatizante, al llamar a esas personas desviadas, un tema de trastorno o una enfermedad. Entonces, ya cuando hablamos de disforia de género, viene a ser ya la angustia significativa que experimenta una persona debido a una discordancia entre el género experimentado al nacer, el género experimentado, perdón, y el género asignado al nacer. Por lo general, esta disforia se llega a experimentar a los 8.3 años, 8 desde bastante pequeño, y se suele asociar a ciertas comorbilidades, por ejemplo, ideación suicida, intentos suicidas, ansiedad, depresión. Entonces, solo es importante que ustedes recuerden que el trastorno de identidad de género ya no existe, ha sido cambiado este nombre por disforia de género, y lo que se cataloga, lo que se define como alteración, no es la discordancia, o sea, no es que mi identidad de género no sea igual a mi sexo asignado al nacer. Eso no es una disforia de género, eso no es un trastorno. Lo que es un trastorno es el malestar significativo que lleva a recibir la angustia significativa que experimenta la persona ante esta discordancia. Sí, recuerden. Y para terminar, cuando hablamos en la segunda parte de la exposición, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Ese es un tema muchísimo más amplio también, o igual de amplio, que igual he tratado de resumirles un poquito, para que simplemente tengan en consideración ciertas ideas, ciertos conceptos, y que engloba, sobre todo, porque si vamos a hablar de cada subtema, no terminaríamos ni siquiera mañana. Entonces, la psiconeuroinmunoendocrinología es una ciencia multidisciplinaria que es integral y que estudia la relación entre los sistemas nervioso, hormonal, inmunológico y la conducta, cómo influyen en la conducta de los humanos. Hace especialmente hincapié en cómo se relaciona cada uno de estos
sistemas, cada una de estas especialidades en realidad, ¿no? Que no están separadas, todo está bastante conectado. Entonces va a estudiar la interacción entre mente y cuerpo y cómo son las consecuencias sobre la salud, no solo mental. Es un enfoque principalmente biopsicosocial. ¿Y cuándo nació esta ciencia? ¿Cuándo nació esta rama, digamos? Nació en los años 70 recién, con unos estudios de un equipo, posteriormente fue de Iglesia, por ejemplo, ya lo pueden revisar también en internet, bastante interesantes, basados en el concepto de la comunicación recíproca que había entre el sistema nervioso central y el sistema inmune, cómo las interleuquinas se relacionaban con ciertos neurotransmisores e influían en la conducta humana, en la salud mental y física, y empezaron a describirlas. Entonces, como hablamos de psiconeuroinmunoendocrinología, tenemos en cuenta la mente, la medicina, el cuerpo y la psicología. Entonces, si ustedes quieren darle este enfoque, por ejemplo, a su paciente, ¿qué es lo que tendrían que hacer, por ejemplo? Considerar la mente, por ejemplo, el médico psiquiatra, el médico internista, endocrinológico, el que vean, que estudie el cuerpo, y la psicología. Hay toda una rama, por ejemplo, también hay una subespecialidad en psiconeuroinmunoendocrinología. Hay muchos libros que también le dedican todo un capítulo a esto. Si bien no hay acá en Perú, es algo que existe y se está desarrollando bastante, porque es algo relativamente nuevo. Entonces, en las últimas décadas, el eje cerebro-intestino ha sido protagonista de muchas investigaciones, por ejemplo, de la neurociencia, y se ha demostrado cómo la salud intestinal, las bacterias también que la componen, la microbiota, está en relación muy estrecha con nuestro cerebro. Y están todos implicados, por ejemplo, con el sistema neuroinmunoendocrino y cómo nuestra conducta, nuestros comportamientos. ¿Qué es lo que describen ellos? Cómo es que el sistema inmune, o sea, las interleuquinas, funcionan como una vía de comunicación. Entonces pretenden entender el mecanismo por el cual mantenemos o perdemos el equilibrio en nuestra salud, estudiando cómo el sistema inmune está comunicado con el sistema nervioso central y el sistema endocrino, y afectando nuestra salud emocional, anímica y social. Entonces, por ejemplo, acá les traigo un esquema donde podemos ver cómo la psiconeuroinmunoendocrinología está relacionada, por ejemplo, o refleja, digamos, todo lo que es el sistema nervioso central. Ya podemos hablar acá de la neurología, la psiquiatría, la psicología, el sistema inmune y el sistema endocrino. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso central? Nosotros sabemos que puede llegar a liberar ciertos neurotransmisores, por ejemplo. El sistema inmune llega a liberar ciertas interleuquinas, también hormonas, ya se ha demostrado, y el sistema endocrino libera ciertas hormonas, y cada una de estas va a interactuar en cada uno de estos sistemas, en digamos, un equilibrio. Cuando se pierde el equilibrio es cuando ya encontramos algún tipo de alteración, ya sea física o mental, o un tipo de trastorno. Por ejemplo, si nos concentramos en el eje córtico-límbico, hipotálamo hipoficiario, tenemos el eje adrenal, tiroideo, prolactínico, somatotrópico, adiposo. Eso ya lo han probablemente visto en endocrinología. Cada alteración sí se altera alguno de estos ejes, digamos, y qué alteraciones tendrían físicas por lo general. Pero a veces no se toca qué alteraciones mentales podría llegar a tener. Esto se ve bastante, por ejemplo, los que están rotando en el Almenara, por ejemplo, si es que han ido a ver en psiquiatría en enlace, respondiendo a consultas, pueden ver en algunos servicios, por ejemplo, está bastante desarrollado y tenemos una comunicación bastante estrecha. Por ejemplo, en reumatología, en trasplante renal, en endocrino, se toma bastante en cuenta este enfoque, ¿no? En reumatología, con mayor razón, como es todo un tema también inmunológico, trabajamos mucho de la mano con reumatología porque está muy, muy relacionado. Los pacientes con artritis, con un tema de fibromialgia, si no está bien la parte mental, influye la parte reumatológica y viceversa. Y bueno, tenemos el eje córtico límbico hipotálamo inmune, ¿no? Entonces, va a ser bastante importante considerar eso, también la parte dérmica, ¿no? La psoriasis, ciertas alergias, que esas incrementan cuando tenemos un desnivel, una alteración en la parte mental, en la parte psíquica, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibida, muchas veces el mismo paciente no identifica sus conflictos,
muchas veces sin resolver, y estos digamos, terminan manifestando de una manera dérmica, por ejemplo. Y acá es importante hablar también de la alostasis, ¿no? ¿Qué viene a ser la alostasis? Es digamos, el equilibrio en el cuerpo humano. Entonces, cuando tenemos alguna situación de estrés, ya sea física, mental, o del que como ustedes quieran llamarlo, va a tener ciertas repercusiones en nuestro cuerpo. Puede llegar a ser no solo estrés psicológico, sino también, por ejemplo, tabaco, alcohol, exceso de calorías, un estilo de vida no saludable. Entonces, ¿qué es lo que esto nos va a dar? Ciertas alteraciones, cierta repercusión a nivel del sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune. Si es que cualquiera de esos sistemas se rompe, va a alterar todo el equilibrio que se encontraban esos tres ejes, esos tres sistemas. ¿Qué es lo que pasa en el sistema nervioso central? Ante aumento de estrés, hay aumento de adrenalina, de noradrenalina. En el sistema endocrinológico hay aumento de cortisol, básicamente, al final. Y en el sistema inmune hay una serie de interleuquinas que van a jugar un rol importante en la parte proinflamatoria, en la parte de la respuesta inflamatoria. Entonces, todo esto va a llevar a un desgaste en las múltiples funciones cerebrales, endocrinas, inmunes, y va a predisponer ya a un desarrollo de alteraciones físicas y mentales. Va a producir enfermedad. Entonces, una vez que se rompe este equilibrio, en cualquiera de estos sistemas va a producir una enfermedad que puede repercutir en cualquiera de esos sistemas. Si se rompe el sistema inmune, va a repercutir en el endocrinológico y en el nervioso, y así sucesivamente. Entonces, es importante tener claro cuál es el enfoque que le vamos a dar a este paciente. Si bien de repente ya en sus cursos de inmuno han visto cada patología, en sus cursos ahora de psiquiatría cada patología, el sistema en el neurológico también, el endocrino también, es importante que con esta clase ustedes recuerden qué enfoque le van a dar al paciente, recolectando cada uno de estos trastornos que ustedes ya han estudiado, han aprendido. Hay que evaluar todo esto como una red integrada. Entonces, hay que hacer una adecuada anamnesis, ver situaciones de estrés que haya sufrido el paciente, ya sea físicos, agentes externos, mentales también, la carga losótica que puede tener su paciente, ayudarnos con pruebas psicológicas, pruebas neuropsicológicas, pruebas psiquiátricas y también neuroimágenes de ser necesario. Hay que tratar de disminuir situaciones de estrés, las consecuencias que pueda tener esta en el paciente, tratar de fomentar estilos de vida saludables en su paciente. Cuando hablamos de estilo de vida saludable, no vamos a hablar solo de hacer ejercicio o de alimentación. Cuando hablamos de estilo de vida saludable, hablamos tanto de nutrición como de evitar sustancias nocivas para nuestro cuerpo. Hablamos también de ejercicio físico, de cuidar nuestra salud mental. Hablamos de tener hobbies. O sea, no es solo hablar de ciertas prácticas que se suelen catalogar como un estilo de vida saludable. Va muchísimo más allá. Hay que promover la resiliencia, la capacidad de salir adelante de la persona ante situaciones adversas y tener en cuenta los fármacos que tienen acción en la red. ¿Qué significa eso? Si ustedes van a dar un fármaco que afecta el sistema endocrinológico, un fármaco que afecta el sistema inmunológico, y en general cualquiera de los fármacos que ustedes receten, acuérdense que tienen una acción en toda la red, no solo donde ustedes estén dirigiéndose. Entonces, teniendo en cuenta esto, van a saber qué posibles efectos secundarios tiene su paciente, las interacciones que puede tener su fármaco, dónde está actuando, para que ustedes puedan darle un mejor tratamiento a su paciente, un mejor abordaje a su paciente, que eso es lo principal de este enfoque, ¿no? Esto se ve bastante, como les digo, en psiquiatría de enlace, que ya, por ejemplo, los alumnos que ven conmigo, yo les he comentado que la psiquiatría de enlace va mucho más allá, y seguro el doctor Huarque les ha comentado también en su exposición, ¿no? Va más allá de solo responder interconsultas. Es todo un enfoque que le van a ver a su paciente, ¿no? Que es bastante importante. Listo, eso sería todo, chicos. Como se han dado cuenta, es mucha información. Yo les he enviado las diapositivas. En realidad es información que podríamos ver hasta en tres, 4 clases, pero la idea es ver los puntos principales y lo que les va a servir a ustedes en su práctica clínica, en su día a día, ¿no? Tanto en lo personal como en la parte que cuando ustedes ejerzan, cuando sean médicos generales, cuando vayan a su ser uno. No sé si hay alguna duda, chicos.
No sé si lo estoy escuchando, me han escuchado bien porque había silenciado un poco. ¿Les ha quedado alguna duda? ¿Todo ha quedado claro? ¿Comentarios, experiencias que hayan tenido con sus pacientes? Siguen entrando y siguen saliendo personas. No, claro, doctora. A ver, voy a hacer algunas preguntas. Si es que no tienen ustedes preguntas. A ver, David Gómez, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? David Gómez. No está dejado abierto su Zoom. A ver. Gabriel Trujillano. Nada. Mabel Romina Amasifuen. Chicos, si pasamos lista, creo que no hay nadie conectado. Ese es un tema muy importante y que lo van a tener que abordar ustedes. Entonces, si dejan el Zoom abierto, no van a aprender nada. Y su examen es el viernes. Sí, pues, doctora. Verdad. Pero, bueno, no sé, yo pensaba, tenía una duda, pero no sé si estará bien planteada. Em, Igual la planteo, a ver, disculpando quizás la ignorancia, tal vez no sé si se me puede escuchar bien. Sí, te escuchamos. A ver, la voy a plantear así. Cuando usted habló del tema esto de la pedofilia, me acuerdo que pensé, se me vino a la mente, ¿no? Sé que es un tema a veces un poco, ¿cómo se puede decir? Que no se toca mucho, delicado. Pero así ¿Ya? como hay personas que no eligen tener esta atracción sexual, vamos a decirlo así, por los menores de edad, ¿no? Ujú. Eh, en los casos de delitos de menores de edad, el, esta fue como una enfermedad como tal, ¿no? Se pueden valer de esta enfermedad diciendo, ¿no?, que esta no es una elección mía, sino o sea, no es algo que yo busco, sino es algo que yo no puedo controlar, Ujú. como para justificar las acciones las acciones estas de violación, eso que hacen a nivel jurídico me refiero, ¿no? Es un tema que ¿ha escuchado usted en su experiencia? ¿Se valen de esta excusa, ¿cómo decirlo? Sí, te Claro, entendí, te entendí. de que fue una enfermedad, así como por ejemplo cuando los psicópatas, ¿no? O las personas que cometen un asesinato. Yo he escuchado que hay esto bien conocido que dicen, ¿no? La persona no estaba en todos sus sentidos. Como que buscan culpar a la enfermedad. Ok, acá, Ujú. creo que por acá me explico mejor. Culpan a la enfermedad para poder reducir la pena. ¿Está bien? Sí, sí te O no ir entendí. a la cárcel, sino ir a un centro psiquiátrico. En los casos de pedofilia, ¿esto es igual? No, en realidad, acuérdense que lo que está penado no es la atracción, los sentimientos que pueda sentir la persona, sino ya cuando llega la acción, que llega a ser un abuso sexual, cuando la persona llega a realizar algún tipo de conducta hacia la persona. O sea, lo que está penado no es la pedofilia tal cual, sentir la atracción, sino cuando llegas a hacer una conducta hacia eso, que es cuando estamos hablando ya de un pederasta, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace que el paciente sea totalmente imputable? Es decir, que el paciente vaya a la cárcel. ¿Qué es lo que hace eso? Que el paciente es capaz de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. El paciente no está psicótico. La persona, porque es persona, no está psicótica, no está fuera de la realidad, su capacidad de juicio está conservado, entonces sabe que está mal y aún así elige hacerlo.
Y eso es lo que hace que el paciente sea imputable, cosa que sería diferente si fuera un paciente inimputable. Una persona que estaba psicótica, un paciente con un RM severo, profundo, digamos, que bueno, tampoco llegaría a serlo, ¿no? Que es bastante raro. Entonces, si ya la paciente está psicótica o es un paciente que ya ha sido declarado inimputable, que no se le puede, es decir, que no se le puede, digamos que si realiza algún tipo de delito, esta persona, este paciente, no puede recibir algún tipo de, digamos, condena, porque ya ha sido declarado como inimputable. Por lo general, declarar a una persona que esté a cargo de él cuando es una persona inimputable. ¿Qué es lo que busca el paciente, por ejemplo, el homicida? El homicida busca ser declarado inimputable para reducir su pena. Acá en el Perú, por ejemplo, las leyes son diferentes de lo que vemos en Estados Unidos en las películas, son totalmente diferentes. En Estados Unidos, a veces, en algunos estados, y las películas que hemos visto, dicen, entonces es declarado inimputable, se va simplemente al digamos, instituto mental, como lo quieran llamar, allá, y se queda internado en un instituto mental 20, 30 años, ¿no? Acá no. Acá se suele reducir la pena un poco cuando había un tema mental, pero igual van a la cárcel. Es la diferencia. Entonces depende también del tema jurídico que digamos, las leyes que existan en cada país. Pero sí, en realidad es muy, muy diferente la pedofilia a hablar ya cuando la persona llega a hacer algo contra el paciente, contra el niño, ¿no? Entonces es muy diferente cuando ya la persona ha realizado un acto y que por lo general llegan a tener tanta evidencia porque se encuentran videos, grabaciones, fotos, que no hay como el paciente pueda decir estaba psicótico, ¿no? Y es más difícil que la persona diga que estaba psicótica. Pero sí, si ustedes rotan por medicina, psiquiatría forense, por ejemplo, es común que el paciente simule síntomas. La persona simula estar psicótica, simula ser esquizofrénico para evitar ir preso por ciertos delitos. No sé si eso resolvió tu duda. Sí, sí, doctora, muchas gracias. No sabía eso de Estados Unidos, o sea, no sabía que acá se reduce la pena cuando se demuestra, ¿no? Que tienen estos problemas psicóticos. Sí, En Estados pueden Unidos, llegar a reducirlas. Ujú. sí, en Estados Es Unidos. un tema legal y en realidad es una subespecialidad, que bueno, no hay acá, pero hay psiquiatras que se dedican a la psiquiatría forense. Entonces son psiquiatras que ya están bastante entrenados en ver a los pacientes que simulan enfermedad, cosa que es diferente a los que lo vemos nosotros día a día. Nosotros en el hospital solemos ver a pacientes que al contrario tratan de disimular, ¿no? Tratan de, como no hay conciencia de enfermedad, dicen no, no tengo nada, no estoy psicótico, no hay conciencia, minimizan los síntomas, niegan alucinaciones. Cuando hablamos de la parte psiquiatría forense, por lo general simulan síntomas, simulan estar fuera de la realidad, las voces, etcétera, en búsqueda de ser declarados inimputables. Obviamente que es diferente si un paciente es inimputable. Si un paciente, por ejemplo, estaba maníaco cuando hace algo, se reduce la pena. Hasta donde yo tengo entendido que fue cuando llevé psiquiatría forense. Pero si es un paciente ya declarado anteriormente inimputable, ese paciente, cualquier cosa que haga, el responsable es el curador. Por ejemplo, yo tengo un paciente inimputable y el curador, el papá, es el responsable de hacer que el paciente no cometa ningún delito, no cometa nada en contra de la sociedad, porque el paciente no está en capacidad de tomar control sobre sus actos. Entonces, en este caso, por lo general, los pacientes son derivados a un hospital psiquiátrico de larga estancia, que no hay muchos en el Perú en realidad. Pero ya son pacientes que de ley han sido declarados inimputables, que no son todos los pacientes con enfermedades mentales. No es lo mismo que tenga su certificado de CONADIS de discapacidad a ser inimputable. Son cositas diferentes. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Gracias, doctor. Doctor, una consulta. ¿Hay algún tipo de tratamiento? O sea, ¿se utilizaría solo psicoterapia o hay fármacos que podrían apoyar al tratamiento de estos pacientes? Cuando hablamos de pedofilia, En general, de todos los trastornos que acaba de mencionar. ya. Hay ciertos tipos de terapia, aversiva, etcétera, que, digamos, en realidad no han mostrado mucha eficacia que digamos. ¿Por qué? Porque uno nace con esas desviaciones. Yo, por ejemplo, nací y me gusta la palta, imagínense. Le pongo un ejemplo tan tonto como ese. Me gusta tal color, me gusta tal actividad. Uno nace con esto. Entonces, encontrar un tipo de terapia que te cambie esto es muy, muy difícil.
En otros países, acá no estoy segura si acá, porque eso es todo un tema también legal, pero hay terapia de castración química, por ejemplo, en otros lugares cuando ya haya un delito, por ejemplo, con ciertos fármacos que bajan el deseo sexual también. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, una persona que tiene un deseo sexual muy incrementado, o un paciente, por ejemplo, maníaco, un paciente con RM, que no controla sus impulsos sexuales? Es difícil el objeto de placer, el objeto hacia el cual se dirige su deseo sexual, es cambiarlo, no se puede, pero sí bajar el deseo sexual. Hay fármacos que nos pueden ayudar a bajar el deseo sexual, como son, por ejemplo, ciertos IRS en dosis elevadas, antipsicóticos típicos también, cambian el eje, aumentan la prolactina, por ejemplo, los antipsicóticos típicos, y lo que hacen es bajar el deseo sexual. Eso lo podemos usar, por ejemplo, en pacientes con problemas del impulso, por déficit intelectual. Ahí lo podemos usar para bajar el impulso sexual, las conductas inadecuadas en público, por ejemplo. Entonces, baja el deseo sexual y el paciente tiene menos masturbación compulsiva, conductas sexuales en público, etc. Yo que acá alguien me está preguntando, ¿y el transgénero no se considera síndrome o enfermedad? No. Como les repito, y eso también es pregunta de examen, ser transgénero no es una enfermedad, no es un síndrome, no es un trastorno. Digamos, va dentro de lo que es identidad. La identidad y la orientación no son consideradas trastornos o enfermedades o síndromes, para nada. Entonces, si yo tengo una orientación diferente a la típica, yo soy mujer, no me siento atraída hacia el sexo opuesto, no significa que tenga una enfermedad. Y de la misma manera, si yo me identifico con un sexo que no se me asignó al nacer, tampoco es una enfermedad, como les repito, y no es un síndrome, ni un trastorno, ni como quieran etiquetarlo. Lo que es considerado un trastorno es la disforia de género, que es diferente, que es esta ansiedad, esta angustia persistente, muy, muy severa que tiene la persona ante esta incompatibilidad entre el sexo que experimenta, con el que se identifica, y el sexo asignado al nacer. Son cosas diferentes. Y es importante que quede claro. Si bien esto era diferente hace muchos años, cuando hablamos en los años 50, qué sé yo, era diferente. Ahora ya no. Es igual que hace 50 años o 60 años se consideraba que ser homosexual era un trastorno. Ahora ya no. Entonces es importante que ustedes se actualicen en estos términos, porque les va a pasar que les van a preguntar ciertos pacientes a ustedes y ustedes tienen que saber estar actualizados, ¿no? Jamás van a poder decir de manera errónea que es un trastorno cuando no lo es, porque caerían ustedes como que no están actualizados en el tema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, una preguntita más. En el caso de los la disforia, perdón, ¿podría llegar a realizarse la operación y volverse transgénero debido a la incomodidad que presenta? ¿O porque puede llegar a niveles tan altos que quizá llega a ese punto de realizarse la operación para volverse transgénero? Claro, acuérdense que cuando hablamos ya de una cirugía, cuando el paciente hace una cirugía para la asignación de género, de sexo en este caso, es muy, muy, muy complicado. ¿Por qué? Primero, es todo un protocolo que tienen que seguir. Primero, el paciente tiene que pasar por una evaluación de no me acuerdo si eran 2 o 3, pero son psiquiatras especialistas en temas de sexualidad o de género, no cualquier psiquiatra. Primero, después de eso, de ya pasar por una evaluación adecuada, se tiene que probar hacer una terapia hormonal, tiene que pasar por la terapia hormonal, y si después de la terapia hormonal el paciente porque a veces ha pasado que después de la terapia hormonal el paciente no se siente a gusto, entonces recién ahí, si el paciente se siente a gusto con la terapia hormonal, se procede, por así decir, o se sigue con la terapia la cirugía de reasignación de sexo. No se saltea ninguno de estos pasos. Primero es la terapia hormonal, después es la reasignación de sexo, la cirugía, tal cual. Y es toda una serie de pasos que se van paso por paso, no se saltea ninguno de los pasos. Pero hay algo que también me olvidé mencionarles. La sexualidad no es algo inamovible. No es algo que
digamos, estático. La sexualidad puede cambiar. Yo puedo sentirme atraída a alguien a los 15 y a los 50, sentirme atraída hacia otro género, o identificarme con algo y después identificar que mi identidad cambie. Esto cambia. Entonces, no hay que verlo como algo estático, sino como algo que puede cambiar, puede, digamos, evolucionar. No es algo estático. Y es algo muy, muy, muy amplio. Hay subespecialistas, hay gente que se especializa 2 años solo en sexualidad, en identidad de género, orientación sexual, etc. Acá en Perú no hay, pero se van al extranjero y es algo bastante amplio. Y es importante tenerlo en cuenta porque estas personas que tienen estos problemas, sobre todo de disforia de género, necesitan de alguien especialista en esto, que se dedique a eso, no un psiquiatra que se dedica a otro tipo de cosas, ¿no? Ahí justo me estaban preguntando. ¿Disforia de género es diferente a ser transgénero? Claro. Como les digo, disforia de género no es sinónimo de transgénero. Son cosas diferentes. Un paciente transgénero, una persona transgénero, perdón, no necesariamente tiene disforia. Lo que se trata con fármacos es la disforia, no el ser transgénero. Y cada persona, bueno, justamente esto lo explicaba muchísimo en la clase del año pasado, porque nos dedicábamos, estaba dentro del sílabo, entonces hablaba más de disforia de género. Esta vez solo se los mencioné cortito porque no estaba en el sílabo, pero cuando hablamos de transgénero, no toda persona transgénero quiere la misma reafirmación de género. Por ejemplo, puede haber alguien que quiere la reafirmación solo de nombre, entonces yo solo necesito y me siento cómoda y le pediría a mi círculo social, familiares, que me llamen por otro nombre, que sea acorde a mi género. Por ejemplo, en mi caso yo soy Ángela, que me llamen, por ejemplo, Ángel. Y me quedo tranquila con esto. Pero no necesito la reafirmación social, no necesito la reafirmación legal en mis documentos, ni física, ¿no? Ni vestirme diferente. Como hay puede haber otra persona que quiere esta reafirmación solo social, perdón, también, pero también necesita una reafirmación en los documentos para sentirse cómoda, también una reafirmación ya física, entonces busca o persigue otros digamos, cambios en ella. Entonces esto varía mucho. Por eso le digo que es todo un tema muy, muy amplio, porque no todos son iguales. Y a veces, por ejemplo, también se etiqueta y se dice, pero no es transgénero porque se viste como hombre, se viste como mujer. Como les digo, no tiene mucho que ver con el prototipo o con la mayoría. Cada uno busca un tipo de reafirmación diferente. Una persona puede buscar solo que le llamen por tal nombre, otro por los pronombres también. Si me dicen él o me dicen la, me produce mucha ansiedad, a otros no. Entonces, cada uno vivencia su identidad y su orientación de manera muy diferente. Uno es más abierta que otra con malestar, otro sin malestar. Entonces, uno puede perseguir llegar hasta ya la cirugía, y otros no necesariamente desean la cirugía porque se sienten cómodos como son, pero no significa que eso eso no significa que la persona no sea transgénero. Simplemente que busca cierta reafirmación diferente a la de la mayoría o diferente de lo que nosotros conocemos. Pero, como les digo, varía de persona en persona, porque no es algo estático, no es algo que podamos generalizar, y no es algo que sea igual para todos. No todos los transgéneros buscan lo mismo, no todos los transgéneros se sienten igual, no todas las personas homosexuales se sienten igual, y no es lo mismo que nosotros encasillemos en algo. Hay muchos objetos o personas a las que nosotros dirijamos nuestros deseos, y hay muchas diferentes maneras de que nosotros expresemos nuestra sexualidad. Lo importante es que nosotros expresemos la sexualidad de una manera saludable, que no me produzca malestar a mí ni a los demás, y respetar la sexualidad de los demás, ¿no? Mientras que no nos afecte directamente, no hay por qué meternos en algo que es bastante privado. Así como ustedes tienen su vida privada en ciertos digamos, aspectos, también hay que respetar la sexualidad de los demás. Y eso es bastante importante a tomar en cuenta cuando hablamos de medicina, porque ya también lo he visto en el hospital, ¿no? Digamos, médicos, enfermeras, técnicos, que no se actualizan en el tema, que tienen ciertos prejuicios o niveles de homofobia, digamos, discriminan, estigmatizan a las personas que llegan al hospital,
y que son transgénero de repente, o que tienen una orientación diferente y que vienen con su pareja, entonces hacen comentarios inadecuados, prejuicios, entonces ustedes como médicos de ninguna manera pueden dejar que sus prejuicios o sus ideas se vean reflejadas en su acto médico. Es importante que ustedes respeten la decisión individual del paciente, su sexualidad, que es algo que no tiene nada que ver con su práctica clínica, ¿no? Porque, se los digo porque sí lo veo en el hospital, lo veo bastante. Doctora, Sí. ¿se me escucha? Bueno, usted comentó que se presenta en la infancia. O sea, quisiera saber qué pasaría si, un ejemplo, ¿no? Yo soy joven, pero digo, si soy papá y tengo un hijo que es varón, pero que tiene 4 añitos y me empieza a decir que tiene una identidad de ser mujer, ¿no? ¿Ya? Digamos que yo estoy en contra de eso, ¿no? Y le digo que, o sea, le trato de conversar y que no, o de explicarle que cambie su idea, pero él sigue. Ahí en esos casos, ¿cómo haría? Sí, pues porque el niño obviamente va a seguir molestando, o no, no molestar, sino más va a estar ahí insistiendo, y cuando vaya al jardín o al nido, digámoslo así, va a sentirse muy con esa, como comentó, ese problema de la disforia de género, ¿no? Y ahí en esos casos, Ujú. ¿cómo se actuaría? Yo como padre, ¿no? Digo. Claro, mientras que ella, el problema es que mientras que haya estigma y discriminación, es muy difícil para estas personas llegar a insertarse bien en la sociedad. Por ejemplo, como tú dices, en el nido, en el colegio, ¿no? Si esta persona no se identifica con el género o el rol de género que pueda tener y sufre discriminación en el colegio, comentarios negativos por la profesora, por los alumnos, lógicamente es muy, muy probable que el paciente, que la persona desarrolle depresión, desarrolle ansiedad, ideas suicidas, porque no se siente eh, integrado por la sociedad, no se siente integrado por su entorno, y más aún si no se siente aceptado dentro de su familia. Entonces, si, digamos, fuera el caso de alguno de ustedes como papá, yo les recomendaría primero asesorarse. ¿Por qué? Porque si ustedes como tienen, como en tu caso que tú me dices que estaría, si tú estuvieras en contra de eso, ¿no? Lo primero es que te asesores, porque no porque el papá o la mamá no esté de acuerdo, es que el paciente, la persona, perdón, siempre sigo diciendo paciente a todos, no, eso no significa que la persona llegue a cambiar su identidad. No, no tiene nada que ver, porque como les digo, es algo que no depende de la voluntad de la persona, así como la orientación. Si mi papá, mi mamá me dicen, no, que no te sientes orientada hacia tal sexo, no significa que yo voy a cambiar mi manera de ser. Muchos tratan terapia, intentan poner la terapia y no, en realidad no va a cambiar, ¿no? Entonces, es importante que el papá, la mamá se asesore, de repente también tenga ayuda psicológica, para que el psicólogo le ayude a aceptar también esto, que en verdad no va a depender del papá o la mamá, cómo se sienta el hijo, aceptar y poder ayudarlo de la mejor manera que la persona se sienta aceptada, sobre todo por sus familiares, aceptada por la sociedad, que esto va a llevar bastantes años de todas maneras, porque socialmente, culturalmente, sobre todo ahorita en Perú con mayor razón, en otros países ya es un poco más abierto, pero hay bastante rechazo, hay bastante estigma, bastante discriminación hasta estas personas. Para una paciente transgénero, para una persona transgénero, es muy, muy difícil a veces conseguir trabajo por el prejuicio que hay. Entonces, mientras que esto no se rompa, va a ser más difícil que la persona llegue a sentirse incluida en la sociedad. Entonces, lo principal como un papá, como mamá, como amigos, de una persona transgénero o una persona en general de cualquier minoría, va a ser apoyarlo en su decisión. Claro que si estás hablando de una persona pequeña, no es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque una persona pequeña todavía está explorando su sexualidad. Entonces, básicamente es darle espacio, darle tiempo a que sea una persona más madura. Porque en realidad a los 4 o 5 años todavía está explorando, todavía está conociéndose. Y, y en realidad es todavía bastante inmaduro, pero sí sería bastante bueno que la persona encargada, papá, mamá, abuelos, lo que sea, se asesore con una psicóloga, un psicoterapeuta especialista en disforia de género o en general, no solo en disforia, sino en sexualidad, para que lo pueda asesorar adecuadamente, para que le dé la crianza lo más sana posible, lo más adecuada posible. Es muy, muy complejo, como tú dices, y todavía está en estudio, todavía está en evolución. Es algo que ahora es de una manera, de acá a 5 años de repente va a cambiar un poco, porque la sociedad todavía se está adaptando a ciertos cambios. Y lo que es socialmente aceptado
o hasta en leyes. Aceptado acá no es lo mismo que en España, por ejemplo, no es lo mismo que en Estados Unidos, ya sea cosas tan sencillas como el matrimonio gay, por ejemplo, que no es aceptado acá. Que, en fin, o poder adoptar niños en una pareja gay. Entonces, todo este tipo de cosas es algo que va a estar cambiando permanentemente hasta que la sociedad aprenda a adaptarse, la sociedad aprenda a aceptar la elección de terceros y la parte legal también, ¿no? No tanto legal, sino la parte de la jurisdicción, ¿no? Que el tema del DNI, de cambiar tu sexualidad en el DNI, etcétera, que en Perú cuesta tanto asimilar. Qué pena que hayan quitado en el sílabo este tema, en realidad, porque veo que les llama bastante también la atención. Y sí, es un tema que hoy en día es muy, muy importante. No sé por qué lo quitaron, salido del sílabo, de repente porque una cosa por algo de tiempo, pero es algo bastante, bastante importante que ustedes conozcan como médicos, porque les van a preguntar probablemente. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Y el viernes es su examen, no sé si les ha quedado claro las últimas clases. Repasen bien para su último examen porque algunos salieron un poco mal. Entonces, sobre todo para los que tienen que salvar el examen, acuérdense de leer también los artículos, que también entran los artículos. Doctora, una petición más bien. En el aula virtual nosotros tenemos la clase que usted ha dictado, pero con lo que usted menciona, disforia de género, que creo que era del ciclo pasado, del año pasado. No tenemos las partes de trastornos parafílicos. Además, está en formato PDF. Entonces, en la parte que usted dictó sobre estos problemas de disfunción sexual y los problemas exactamente en cada etapa del sexo como tal, como que, o sea, los conceptos están pegados, o sea, unos con otros, entonces no se pueden leer muy bien. No sé si me logro entender. Ah, ya, lo pasaron a PDF y se sobrepusieron las Exactamente, exacto, se diapositivas, ¿no? sobrepusieron. Ya, voy a Exactamente. avisarle igual a la doctora María Teresa, porque sí, como era con efecto y salía uno encima del otro la presentación, de repente al momento de pasarlo a PDF, ahí ha habido el problema. Voy a avisar a la doctora para que se los pueda mandar de manera correcta. Claro, sí, sí. Por eso, teniendo en cuenta que le hicimos los viernes, por favor, se lo agradeceríamos mucho. Sí, verdad que les mandé con la parte de disforia, qué bueno, para que la puedan revisar. Y básicamente les voy a tomar de ahí el examen, pero para que puedan revisar la parte de... Son casos clínicos en realidad, entonces la parte teórica, estrictamente hablando, la parte de conceptos, es importante que lo sepan, pero en realidad las preguntas son tipo caso clínico. Entonces estudien como para eso. Claro, de eso que estoy diciendo, de los trastornos, o sea, relacionados a cada parte del sexo, ¿no? Sí, Como tal. ¿cuál parte te Ah, bueno. refieres? Entonces sí Ujú. necesitamos esa parte. Entonces sí. Perfecto. Entonces voy a avisarle a la doctora María Teresa ahorita, le voy a escribir para que pueda corregirlo de repente en el PDF o ver cómo lo hacemos. O si no, o sea, pasar la clase al delegado de curso mediante PowerPoint. Ya, listo. No sé quién es el delegado, pero si no se lo puedo Yo. mandar. Ah, ya, perfecto. A ver, Sí, yo. pásame tu WhatsApp. A Al ver, chat ¿cuál es ahorita. tu número? A ver, se lo estoy mandando ahora al chat. A ver. Ya. ¿Y tu nombre cuál es? Perdón, no te veo. Piero. ¿Piero? Piero ¿Piero qué, perdón? Pérez. Ah, Jesús del Piero. Ah, sí, Jesús. Ya. Es mi primer nombre. Piero Pérez. Perfecto. Listo, entonces yo te envío para que le puedas enviar a tus compañeros. Está bien, doctora. Gracias. Perfecto. Listo, chicos. Estamos en contacto. Igualmente, Pasen doctora, bien. gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Ah, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias.